Sí, buenas noches, bienvenidos todos a nuestra segunda reunión para el conversatorio del Club de Lectura del libro de Justo González, Historia del Cristianismo. Y hoy vamos a seguir desarrollando el punto 2 que se llama el cumplimiento del tiempo. La semana pasada tocamos muy por encimita lo que fue el judaísmo en Palestina. Y creo que es bien importante porque hoy nos acompañan personas nuevas. Bienvenida, Caro. Bueno, qué lástima que se fue Ruby, pero aquí hay un tema que nos interesa a todos, cualquiera que sea la rama del cristianismo, a la cual, cualquier sea el tipo de cristianismo que profesamos, y es de donde parte todo. Entonces, este pedacito del judaísmo en Palestina me parece interesante desarrollarlo. Yo no sé si alguno de ustedes quiere compartir con el resto del grupo qué, qué les llamó la atención, qué descubrieron nuevo o qué información confirmaron al leer este libro acerca del judaísmo en Palestina. Acuérdense que pueden levantar las manos, yo los miraré por aquí. Ok, Pau, la manito azul, no se haga. Dale, Yorma. Bueno, yo voy a decir algo. Bueno, fue muy interesante leer porque suena otra vez a repetición, pero ya lo entiendo mucho más fácil por la anterior lectura. Pero fue muy interesante para mí darme cuenta, o en este libro, según el autor, entender que gran parte de que se haya extendido el cristianismo tiene que ver con Alejandro Magno. O sea, nunca lo hubiera relacionado. O sea, y aquí lo descubrí, que Alejandro Magno, que lo he visto en la historia y en todo otro tema, en otros temas, nunca pensé que hubiera sido un actor tan importante para el cristianismo, para nuestra historia del cristianismo. Entonces eso me pareció súper interesante. Sí, y lo es, Yormar, y qué bueno que apuntaste a eso, porque realmente uno puede conocer a Alejandro Magno por muchas cosas, pero quizás uno nunca lo asociaría con el cristianismo. Y el papel tan importante que tuvo la empresa de Alejandro Magno en el desarrollo del plan de Dios, imagínense. Tremendo, gracias, Yorma. Pau, ¿qué querías comentar tú? Sí, a mí también me llamó mucho la atención acerca de y la ideología que él tenía, ¿verdad? Que no solamente era conquistar las civilizaciones, sino que él quería unir todas esas civilizaciones bajo un mismo pensamiento que era el griego. O sea, él quería conducir todo eso hacia ese pensamiento. Y esto permite que él, al conquistar estas diferentes civilizaciones, fíjate que estas civilizaciones se enteren del Dios que se estaba proclamando en Israel, de que estas civilizaciones que no conocían, conocieran del Dios de Israel. Bueno, a mí ahí yo sí quería hablar, aparte de eso, quería hablar de los 4 grupos que me llamaron mucho la atención, los 4 grupos que pertenecen al judaísmo. Pueden ser, ahí les llaman bandos, o pues los grupos que pertenecían, por lo menos, que eran los fariseos, los saduceos, los celotes y ¿cuáles eran? Y los esenios. Entonces vemos el pensamiento que tenían cada uno de ellos, y me llama mucho, o sea, me llamó mucho la atención el de los celotes y el de los esenios, porque pues los fariseos hablaban lo que nosotros siempre hemos conocido, que eran muy estrictos a la ley, que creían en la resurrección y en los ángeles. Y vemos los saduceos, que pues tenían como unos privilegios con el gobierno que no los tenían, que no los tenían los fariseos, pero que tampoco creían que ellos, no, a diferencia de los fariseos, ellos no creían ni en la resurrección ni en los ángeles. Pero yo veo en los celotes, me llama la atención porque ellos eran el carácter revolucionario, eran los que se oponían al gobierno, ¿verdad? A esa opresión del gobierno romano que tenían. Y vemos que eso ocasiona, es lo que nos dice el autor, que eso ocasiona que este general Tito les destruya el templo en el año 70, o sea, por la rebelión que ellos, la oposición que ellos estaban colocando. Y yo veo eso, pues yo lo veo desde el punto de vista de que
bueno, destruyen el templo, sí, eso es como tan, es un evento tan importante, o sea, es como algo que, es como un golpe bajo que les dan a todo el judaísmo, pero también vemos que ese es como el punto de referencia también para que nosotros también podamos decir que estos evangelios no son evangelios tardíos, ¿verdad? Porque fíjate que ningún evangelista está hablando acerca de esa destrucción del templo. Entonces, yo digo, bueno, el Señor ahí también como que nos ayuda para que, pues lo pienso yo, como que para que miren que eso pasó antes de que les destruyeran ese templo. Entonces, como ellos también hacen un aporte a la historia. Y también me llama mucho la atención los esenios, porque el autor menciona que ellos se van al desierto para guardar sus ideas puristas, para no mezclarse, para no contaminarse como del mundo gentil, y allá en el desierto es donde ellos se ponen a escribir para guardar, y fíjense que él menciona el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, entonces, y eso se los otorgan a ellos, entonces fíjate, ellos también como que dan su aporte también a la historia para que nosotros conozcamos también, y vemos que todos tienen, veo ideas diferentes en todos, pero hay algo que tienen ellos en común, y dice el autor aquí, la adoración al único Dios. Y la esperanza catológica que ellos tenían de que iba a venir el Mesías a restaurar el reino de Israel. Entonces eso me pareció fascinante, chéverísimo, que lo entendí espectacular. Qué bueno, Pau. Gracias por hacer un resumen del libro. Bueno, ya se acabó la reunión. Pablo dijo todo, no mentira. No mentira, mentira, Pau. Que si no te hago bullying, ¿qué hago? Claro, tú querías comentar algo y luego Pris. Sí, bueno, aparte de todo lo que Paola ya contó, me gustó muchísimo que a raíz de todo lo del helenismo y todo esto de Alejandro Magno, estas personas querían como imponerle dioses a los judíos, a los fariseos, y es cuando ellos dicen, no, 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 y es cuando los fariseos se ponen más legalistas que nunca y dicen, no, o sea, no vamos a permitir, entonces la ley y todo eso, entonces eso me gustó muchísimo verlo, porque, porque es algo que ya hemos visto acerca de la Biblia y es muy chévere confrontarlo con la historia que estamos viendo acá. Entonces me pareció muy teso eso. Sí, eso es bien importante, eso que está diciendo Carolina, pero les cambió, claro, a ti te cambió la visión de los fariseos viéndolos desde la historia. No, yo los veo igualitos. Pili estaba sintiendo con la cabeza. Antes de darle la palabra a Pris, ¿qué iba a decir Pili? Precisamente que Se te escucha sí cortado, me Pili. cambió la visión Sí, se escucha de los fariseos, porque Pili, se te escucha, qué pena interrumpirte, te escucho muy cortado. ¿Qué tal si te quitas los audífonos a ver si se oye mejor? ya Vamos a ver. Vamos a ver, habla. Yo creo que es un tema no del micrófono, es un tema de la velocidad del internet porque también está pixelada. Entonces, la recomendación, Pili, sería que apagues la cámara para que pueda procesar más rápido la información tu internet. Y ahora sí, así. hablar. Prueba. Okay. No, Ahora ni te vemos ni te oímos, Pili. es el internet. Sí, qué embarrada. Si lo escribes, Pili, y yo ahorita cuando termines de escribir, pido la palabra y lo leo. Sí, mejor. Ok, dale, Pris. Bueno, a mí me llamó algo la atención No. y es que yo leo la historia y es impresionante cómo nosotros repetimos los mismos eventos, pero los llamamos de una manera diferente, a pesar de que hoy estamos en un mundo tan distinto, tan cambiado. Nos enfrentamos nosotros como cristianos a los mismos dilemas con los que se enfrentaron los cristianos de la iglesia primitiva. Por ejemplo,
En la página 11 dice que para los judíos, en el párrafo 2, para los judíos el helenismo no era una bendición, puesto que parte de la ideología helenista consistía en equiparar y confundir los dioses de diversos pueblos. Los judíos veían en el helenismo una seria amenaza a la fe en el Dios único de Israel. Cuando yo leí esto me sentí tan identificada porque decía, los helenistas, me acuerdo que equiparaban a la diosa Diana con la diosa, no me acuerdo qué diosa era, una de Roma y otra griega. No sé si era Atenea. Atenea. Pero Atenea, entonces Diana con Atenea, Plutarco con no sé cuál. O sea, ellos decían como finalmente todos los dioses son la misma cosa. Cuando yo leí eso decía, han pasado tantos años y nosotros como cristianos nos seguimos enfrentando a lo mismo, ¿no? Porque ¿cuántas veces yo no he escuchado finalmente todos los dioses es el mismo y lo importante es que creas en Dios? Y esto me llamó la atención, se sigue repitiendo porque de alguna manera para muchos el cristianismo es excluyente, independientemente de la corriente en la que nosotros tengamos, pues decir que es Jesús el único, el que murió en la cruz para darnos a nosotros la redención, decir que Él fue el único que dio su vida para salvarnos, el único, es algo complicado decir esto a personas que dicen que todos los dioses al final son lo mismo, y creo que ellos se enfrentaban a la misma persecución. Claro que la persecución hoy es de un tinte distinto, ahorita es más moral, ahorita te reprochan socialmente, si tú das tu opinión la gente se queda callada y te pone cara como de, bueno, cambiamos de conversación, cambiamos de tema, antes tal vez era un poco más frontal, no lo sé, aunque vemos que con Alejandro Magno había como libertad de cultos y todo, pero hasta qué punto esa libertad de cultos que yo leo aquí me parece un poco a la libertad de culto que tenemos hoy en día en el Estado moderno, se parece tanto, es como que todo el mundo puede creer en sus dioses, pero me molesta o te reprocho socialmente si tú dices que tu Dios es el único y el verdadero, a pesar de que en la Biblia no dice que Jesús es el único Dios, habla también de otros dioses, pero pienso que la historia es muy parecida a lo que estamos viviendo en la realidad y que nosotros vivimos las mismas dificultades que las que vivió la iglesia primitiva, y eso es lo que dijo Jesús, o sea, nosotros nos vamos a enfrentar a todo esto y está pasando y ya estábamos advertidos. Sí, a mí me parece, y voy a aprovechar lo que acaba de decir Priscila para hacer un puente con lo que va a comentar Pili, pero ya va, es que estaba buscando porque me quedé así como con el cortocircuito, no es Artemisa, Diana es Artemisa. O sea, Zeus me va a mandar un rayo. Pero el punto que está diciendo Priscila es bien importante porque definitivamente eso es algo que pasó y sigue pasando y seguirá pasando. Yo creo que cada vez peor. Y mientras más solapado sea, como que es más difícil pelear contra eso. Pili escribió que el pensamiento, a mí me cambió el pensamiento en contra de los fariseos porque ellos defendían la ley, la religión dada por Dios. Ellos estaban defendiendo la fe como nosotros. Además, eso era la persecución para ellos. Que si por favor pueden aceptar a Ruby en Facebook, gracias. Entonces, para hacer un puente entre los dos comentarios, nosotros estamos ahorita en la misma situación o podríamos estar ahorita en una situación parecida a lo que vivían los fariseos en esa época. Podríamos estar cayendo en eso porque a mí me pasó lo mismo que Pili. Yo creo que la visión del fariseo cambia en cuanto al celo porque la gente no se desvíe, porque pilas. Yo he escuchado personas que dicen ser cristianas, es más, líderes de iglesias cristianas, así, líderes de alabanza, líderes de no sé qué cosa, y también conocidos de Iglesia Católica que dicen exactamente eso, es que todos los dioses son iguales. De hecho, hace poco una amiga a quien quiero mucho, ella me decía, pero al final, y ella ha leído la Biblia, dice, al final todos los dioses son la misma cosa, ¿no?
así estaba la situación en esa época. El historiador nos cuenta cómo pasaron las cosas y creo que mirar un poco más detallado qué pasó con cada grupo social sería bien interesante, porque ¿qué fue lo que pasó con los fariseos? Yo no sé si alguien quiere leer el párrafo de la página 11 que comienza diciendo, en medio de tales luchas y tentaciones, ¿quién la quiere leer? Yo, Yo no sé quién dijo yo, pero hágale. Marta. Pero Marta, prenda la cámara, déjese ver, manita. Ah, ahorita, vale, sí, espera, leo Vale, primero, vale. vale. Dice, en medio de tales luchas y tentaciones, no ha de extrañarnos que el judaísmo se haya vuelto cada vez más legalista. Era necesario que el pueblo tuviese directrices claras acerca de cuál debería ser su conducta en diversas circunstancias. Los preceptos detallados de los fariseos no tenían el propósito de fomentar una religión puramente externa, aunque a veces hayan tenido ese resultado, sino más bien de aplicar la ley a las circunstancias en que el pueblo vivía día a día. Los fariseos eran el partido del pueblo que no gozaba de las ventajas materiales acarreadas por el régimen romano y el helenismo. Para ellos lo importante era asegurarse de cumplir la ley, aun en los tiempos difíciles en que estaban viviendo. Además, los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. Gracias, Martica. Yo no sé, y a mí me pasa lo mismo que a Pili. A mí la realidad histórica de este momento me parece que de alguna manera justificaba, hasta en cierta medida, ¿no? La actitud de los fariseos, pero Carolina quería decir algo, lo escribió, y yo creo que es más importante decirlo que escribirlo. ¿Qué era lo que tú querías aportar, Carol? Pues sí, claro, que ellos eran muy buenos judíos. Jesús nunca les reprochó el hecho de, o que fueran malos judíos o algo así, sino que ellos en su afán de cumplir la ley al pie de la letra y con sus exigencias, pues olvidaban realmente era de las personas. Entonces, ese tinte también se ve en la Biblia, o sea, totalmente. Por eso digo que no veo como mucho la diferencia entre los fariseos contrastados con la historia y con la Biblia. Ok, gracias, Caro. Eh, ¿Quién? ¿Pili? Ok, Pili. ¿Ustedes escuchan ahí bien? Pili, ¿Escuchan se te bien? escucha demasiado mal, chicos. ¿Puedes escribirlo, porfa, y lo leemos? Ok, en este punto, ¿alguien quiere aportar algo más? Pili, escribe lo que quieras decir. Porque a mí me parece que este punto es bien importante. Por lo que decía Priscila precisamente. Pili dice precisamente por esa razón podemos entender por qué eran tan legalistas. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que realmente es una actitud que podemos caer nosotros en ese mismo legalismo fariseo hoy, año 2021. Digan amén si lo han hecho. No, mentira, no digan amén. Pero Adri, pasa, es muy Adri, rudo. ¿Qué iba a decir, Adri, Pau? pero fíjate que no solamente en la actitud de los fariseos, mira las características de los otros grupos también, de cómo eran los celotes, esa oposición al gobierno también, muchas veces también desde lo que nosotros hacemos, también cómo caemos en eso, muchas veces las personas que estos esenios que se apartaron también por mantener
su castidad, su pureza. Muchas veces también hemos escuchado también que nosotros queremos ser los más santos, los más puros, nada de pensamiento, vestirnos con las faldas y todo. Entonces, fíjate cada característica que ellos muestran. Yo lo analizaba también y yo veía todo eso y yo decía, de verdad que sí, nosotros, yo creo que tenemos como que un poquito de cada uno. Y muchas veces hasta nosotros no nos los miramos, sino que los vemos en las otras personas, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué quería? Priscila, no, Pili está escribiendo, por el celo podemos caer en ello. ¿Y tú qué querías decir, Pris? Tú sí puedes hablar, así que habla. No, es mi sorpresa porque nosotros pensamos que como estamos en la modernidad, las cosas han cambiado y son muy diferentes, pero yo veo cómo repetimos los mismos patrones que repitió la iglesia primitiva y que repitieron estos judíos y estos grupos, ¿no? Lo que sea Pau. Unos, para no contaminarse con el mundo, se apartaron completamente de la sociedad. Otros se agarraron, pensaron que para poder defender su creencia en Dios, entonces tenían que ir contra el sistema político a la fuerza, incluso usando la violencia, porque pues en el nombre del Señor, pues todo es válido. Y muchas veces nosotros no, digamos, yo me siento reflejada en eso cuando maltrato a una persona verbalmente o la humillo, pensando que es válido porque estoy defendiendo mi fe. Y eso puede suceder. Entonces nosotros pisoteamos a las personas, ya no va a ser con un palo, no con una pistola, no sé qué, pero pisoteamos a las personas porque yo soy la que creo en el Dios único y verdadero, como los elotes. Entonces esas conductas se repiten una y otra vez y me parece tan chévere estudiar la historia porque me veo reflejada en un espejo en diferentes etapas de mi vida. También me ha pasado que me ha apartado y la santidad y qué fastidio a la gente, porque la verdad es que a uno hay etapas en que le da fastidio a la gente, el conflicto, el roce, el drama de los demás, y uno dice, bueno, oraré por ellos. Y ya. Pero ese era mi aporte nada más, es la impresión de ver cómo todo se sigue repitiendo a pesar de que han pasado más de 1000 y pico, 2000 y pico de años. Gracias, Pris. Pilar nos está pidiendo que leamos los comentarios de Facebook. Yo no tengo Facebook abierto aquí. Los puedo leer. Porfis. Yo los tengo aquí pendientes. Rubí dice lo siguiente: los helenos no se diferenciaban de lo que hoy en día llaman mente abierta, que es aceptar cualquier cosa para congraciarse con los demás. De hecho, los líderes cristianos de ahora no quieren enojar a nadie para evitar que se vayan de sus congregaciones. Dice, perdón, los helenos no se diferencian de lo que hoy en día se llama mente abierta. O sea, ella los está comparando y dice que encuentra cosas en común. Sí, creo que eso pasa mucho ahorita, pasa en las películas, pasa en TNT, o sea, es impresionante, pero son cosas que siguen pasando y al estudiar la historia nosotros nos damos cuenta que esto no es algo exclusivo, no es que quedó en el pasado, sino que nosotros podemos tener esas mismas actitudes, no sé, las marchas contra la comunidad LGBT, las marchas contra los abortos, las marchas y toda la violencia que hay desde el mismo seno del cristianismo hacia las personas open mind. Entonces sí, creo que es un punto bien importante y que nos puede hacer pensar, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué estamos haciendo hoy? Y mirar cómo ese ciclo se va repitiendo. ¿Y cómo podemos nosotros apartarnos o por lo menos tomar un poquito de distancia de estos errores que alejaron a tantas personas del camino, que es Jesús? Entonces, bueno, hay un tema que a mí, yo lo comenté la semana pasada, me llama la atención cuando el autor habla de que los fariseos creían en algunas doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos, tales como la resurrección y la existencia de los ángeles. A mí me llamó la atención eso porque la resurrección es un tema hablado en el Antiguo Testamento y lo habla clarísimo el profeta Oseas. Y aparte de eso, de los ángeles, a ver, o sea,
cuando en el Antiguo Testamento ya Abraham estaba viendo ángeles. Entonces, ¿cómo así que no encontraban? Yo no lo entendí, tal vez lo leí mal, tal vez me falta demasiada información, pero esa parte no le encontré un match con lo que yo he leído del Antiguo Testamento, entonces no entiendo por qué habla, además lo trata como tradiciones. No encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos. Lo de los ángeles y lo de la resurrección, ¿se puede meter en un tema de tradición? No le encontré mucha carne ahí a esta parte del texto. No sé si alguien tiene algo que aportar en este punto. ¿Qué dice Jorma? Adri, pues frente a lo que estás diciendo, no, yo creo que las tradiciones es diferente a las creencias, porque a veces hay tradiciones que se hacen y no necesariamente porque se creen ellos. Por ejemplo, hoy en día sigue vigente en los judíos el tema de la circuncisión en los varones, y pues eso es una tradición, eso no es una creencia en cierto modo. Eso es una ley, mana. Es una ley para ellos, pero para los judíos, pero solo para los judíos. Entonces, ahí yo también me confundí contigo por eso, porque hay cosas de la Biblia o del Antiguo Testamento que ellos sí toman como ley y hay otras cosas que están ahí en las que no creen, entonces me confundí con eso. No sé si es la percepción del autor o qué, porque mi percepción siempre es que no hay nadie más conocedor de la ley que un judío y que aceptan la Biblia o la palabra del Antiguo Testamento como ley. Entonces ahí quedé como que no me caló la información del autor en esa parte, porque pues la resurrección y los ángeles están en el Antiguo Testamento. Cierto, yo estoy de acuerdo con Jorma, no sé si alguien quiere comentar algo más aquí. Está como raro ese punto, pero sería interesante tal vez más adelante se esclarezca. Y pues tenemos la parte de los saduceos, no sé si a alguien le llamó la atención algo de los saduceos. Sí, ahí, ¿qué dice Priscila? A mí lo que me llama la atención es saber de dónde el autor saca que los fariseos no creen en los ángeles y no creen en la resurrección de los muertos. Eso nos quedamos nosotros con ese término la semana pasada y en la Biblia, en el libro de Hechos, hay una declaración de Pablo en donde él dice que él se metió en un rollo porque hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos en donde salió el tema. Entonces yo me imagino, si quieren lo podemos leer, pero yo me imagino que la fuente de Justo González es esa cita de Pablo en donde se habla de que los saduceos y los fariseos sí creen o no creen en algo, porque yo decía, ¿de dónde sacó él esto? Y es raro porque justo sí menciona las fuentes bíblicas, pero acá no lo mencionó, pero en la Biblia sí sale una discusión, si quieren la podemos revisar, y pienso que es de ahí donde se lo inventó, porque los judíos desarrollaron el Talmud, que es el libro en donde ellos explican, le dan más desarrollo, no solamente a la ley, sino a las tradiciones, a las costumbres y a los usos. Entonces, ese Talmud salió muchísimo tiempo después, pero esta discusión sí es en el libro de Hechos, lo podemos revisar. Pris, lo que pasa es que es todo lo contrario. Los fariseos sí creían en la resurrección y sí creían en los ángeles. Yo pensé que había escuchado mal. Yo decía, pero está hablando de los saduceos, que no creen. No, los fariseos, sí. Todas empezamos con el tic nervioso. Perdón por hacerles cortocircuito. Pero la cosa es que esto sí tiene fundamento y lo tiene en Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 23, del 6 al 11, hay una información sobre esta, y no es primera vez que yo leo un autor que dice esto. O sea, yo les comenté que la enciclopedia que yo tengo de consulta también hace esa diferencia entre saduceos, fariseos y celotes, y marca lo mismo. Entonces, tiene que tener un fundamento, el único fundamento que yo vi es eso. Bueno, y Caro aquí también está diciendo que en 1 Corintios
también habla de eso. Entonces no es inventado, o sea, sí hay fuentes, pero hay que revisarlas. Yo no sé si yo me expliqué mal. Lo que a mí me llama la atención no es que los fariseos creyeran o no en los ángeles y en la resurrección. A mí, y creo que es lo que Yormar y yo compartimos, lo que nos llama la atención es que Justo González se refiera a eso como doctrinas que no encontraban apoyo en las más antiguas tradiciones de los judíos. Es el calificativo que le da a la creencia en los ángeles y en la resurrección. No es el hecho en sí, sino la definición, el concepto o la percepción que tiene Justo González de ese hecho. ¿Eh? No sé si quedó claro, no sé si Yor me quiere comentar algo más. Es que ¿Estamos es muy bien? raro que haya dicho eso porque de verdad hay hechos en el Antiguo Testamento de la resurrección de este niño que Eliseo hace. Elías también resucitó un niño. Los ángeles, como tú decías, desde Abraham se están viendo los ángeles. Entonces, sí, yo sí te entendí eso, que es muy raro que el autor diga este tipo de cosas cuando en la Biblia están los hechos escritos. Sí, es muy curioso ese punto, esa definición que él da, pero, a ver, no sé si quieren profundizar algo más con el tema de los saduceos, de los celotes, de los esenios, porque hasta este punto muchas veces nosotros no entendemos como cristianos la separación que hay entre la adoración en el templo y es guardar el celo por guardar la ley. Tal vez muchas personas que profesamos el cristianismo no entendemos que eran dos cosas diferentes. Para uno como lector de la Biblia, como cristiano, pues todo era el mismo paquete. Judío, judío, y punto. Y como los únicos que se destacan en los evangelios son los fariseos, porque los saduceos los nombran como poquitos y uno no les pone mucho cuidado. Pero entender quiénes son los saduceos y por qué tienen esta importancia en el desarrollo del cristianismo, me parece que es un tema que vale la pena no dejarlo pasar por debajo de la mesa. No sé si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario en este punto. Si entendieron un poco más de quiénes eran los saduceos. Billy dice, yo no había caído en cuenta de eso. Una cosa es el templo donde se hacen sacrificios y otra la sinagoga donde se estudia. Y ese punto es sumamente importante. Porque nosotros como creyentes muchas veces no entendemos no dimensionamos la diferencia que hay entre lo que se hacía en los sábados en la sinagoga, que iban, estudiaban, y la adoración en el templo. Eran dos cosas separadas. Entonces, al ser dos cosas separadas, para nosotros como que no dimensionamos ahora el privilegio que nosotros tenemos de hacerlo todo, absolutamente todo, en un solo templo, que es la iglesia como cuerpo de Cristo. A mí me parece que este es un punto muy bonito. Dice que los saduceos, por su parte, eran el partido de la aristocracia, cuyos intereses le llevaban a colaborar con el régimen romano. Puesto que el sumo sacerdote pertenecía por lo general a esa clase social, el culto del templo ocupaba para los saduceos la posición central que la ley tenía para los fariseos. Además, aristócratas y conservadores como eran, los saduceos rechazaban las doctrinas de la resurrección y de la existencia de los ángeles, que según ellos eran meras innovaciones. ¿Qué dice Pau? Bueno, fíjate que
qué chévere que esto nos lo estén aclarando, porque siempre pensaba que el templo era como lo más importante para los fariseos. Pero fíjate que no, acá nos están mostrando que ellos, desde que nace el fariseísmo por el exilio, por la diáspora que ellos tuvieron, ellos empezaron a estudiar las escrituras en la sinagoga, ¿verdad? Que fueron creando. Y fíjate que nosotros vemos acá, porque ellos no se interesan, o sea, yo no sé si es que es mi percepción de que ellos no le dan la importancia a la adoración en el templo, que como que no luchan por, por ganarse ese derecho con el gobierno romano como se lo ganaron los saduceos, porque a ellos no les pertenecía todo este tema de la adoración en el templo, porque creo que a ellos como que les cambian, porque los que tenían que adorar y los que eran del servicio, el sacerdocio eran de los de la tribu de Aarón, los levitas, ¿verdad? Y lo que tengo entendido es que los saduceos no pertenecían como a esa, ¿cómo se llama eso? Como de ¿Tribu? esa tribu, algo así. Entonces, a ellos sí les dan, o sea, ellos sí gozan como de esos privilegios, pero veo que estos fariseos no, o sea, no le dan como esa importancia de luchar o de que esto nos pertenece, porque pues ya ellos venían como adorando o estudiando, era más importante la ley que esa adoración en el templo. Entonces, fíjate que ahí yo veo esa diferencia, porque yo pensaba que ellos también hacían el mismo servicio en el templo que estos saduceos. Era lo que yo pensaba. Ok, fíjense cómo a veces el estudio de la historia nos puede cambiar radicalmente la percepción del desarrollo de aquello en lo que creemos. Porque desde el libro de Reyes, cuando Salomón dedica el templo, era ahí donde reposaba la gloria de Dios, el nombre de Dios y donde Dios escuchaba las oraciones. ¿Qué quería decir Priscila? Sí, yo quería decir que a mí me llama la atención y pues probablemente no vaya a tener una respuesta de esto. Me impresiona que los saduceos no creyeran en los ángeles, porque no creer que existieran los ángeles es básicamente ellos mismos desvirtuar la base de la fe, porque antes de que viniera Jesucristo, Dios se dio a conocer a través de los ángeles. Entonces fue el ángel de Jehová el que le dio la ley a Moisés para que Moisés pudiera decírsela a todos. Luego, si tú no crees que existen los ángeles, entonces no crees que existe Satanás, que también era un ángel caído, no crees que existen todos los que se cayeron con Satanás, no crees, o sea, entonces ¿en qué creían? Porque en teoría los saduceos, según estaba leyendo por allí, vienen son los descendientes del sumo sacerdote que se llamaba Sadoc, de la época de Salomón. Eso lo leí ahí wikipediando porque estaba tan estresada con el tema que yo dije, ¿de dónde nos salió esta gente? Pues si tú no crees en los ángeles, entonces todo lo que viene desde el Génesis, desde Adán y Eva, cuando habla de Satanás, que es la serpiente, entonces todo eso no tiene ninguna validez. O sea que si tú no crees en los ángeles, tú creerías que fue el mismo Dios que se convirtió en serpiente y que todo era Dios. ¿Qué arroz con mango, no? Me parece intrigante saber entonces en qué creían los saduceos. Por otro lado, hasta los mismos judíos, los fariseos hablan mal de los saduceos y dicen que lo que les interesaba era el poder político. Entonces no sé si realmente no creían y usaban todo este tema de la religión para tener cargos políticos importantes y realmente pues no tenían un fundamento. No lo sé, estoy aquí especulando. Y por aquí Ruby en Facebook dice lo siguiente, voy a leer algunas de sus opiniones. Dice, hay que tener en cuenta que hay una ley oral y una escrita. La ley oral era la que pronunciaban los rabinos desde la cátedra de Moisés. Para ellos eso pesaba más que la ley del mismo Moisés. También dijo, ese fue el tropiezo de los fariseos con Jesús.
Y dice, así que la ley oral decía que los ángeles no eran importantes. Si ellos decían eso, echaban por tierra lo escrito en el antiguo pacto. Entonces Ruby está diciendo como una explicación de lo que yo me estoy preguntando, como que tal vez le daba más peso a la ley oral que a lo que realmente estaba escrito y por eso pues hubo esta deformación. Pero entonces la ley oral no coincidía con la ley escrita, o sea, Moisés escribió algo y eso no coincidía con lo que ellos venían repitiendo de generación en generación. Sí, creo que aquí estamos corriendo el riesgo de apartarnos del punto central de esta reunión, que es el libro. Si nosotros nos ponemos, hay algo bien importante aquí, si nosotros nos ponemos a especular sobre puntos determinados, corremos el riesgo de perder el objetivo de la reunión, que es revisar el libro y además cómo el libro nos afecta hoy en nuestra vida cotidiana como creyentes. Entonces, me parece que es un poco peligroso ese ejercicio. Creo que hay temas que afortunadamente la lectura de la historia nos anima a profundizar. Pero yo prefiero, si estamos de acuerdo, quedémonos en lo que dice el libro, porque podemos desviarnos. Podemos terminar haciendo o diciendo cosas que confundan más de lo que aclaran. ¿Están de acuerdo? Por ahí veo un like. Tengo un solo like, 2 likes. Ok, bueno, por lo menos. Entonces, gracias por sus likes. Entonces, sigamos, la parte interesante que a mí me resulta de los fariseos, y siguiendo la línea discursiva con la que hemos empezado o con la que introdujo Priscila, cómo la historia se repite. El eterno retorno de Nietzscheano. O sea, estamos así como otra vez, repetimos la historia, estamos en la misma, 20 siglos después, porque aquí estamos viendo que no recuerdo si fue Billy, si fue Pau, que compartieron su percepción acerca de cómo la gente en algunas iglesias pueden callarse para no ser chocantes, para que la gente no se vaya de las congregaciones porque son demasiado radicales. Pues a mí me parece que eso es una postura muy parecida a la de los saduceos. Sí, lo compartí Ruby. ¿Ah? ¿Qué? ¿What? ¿Que la compartió quién? Escribe Pili, no sé así. Ruby. Ruby, ok, listo, gracias Pili. Entonces, el otro grupo que nos queda son los esenios. Los esenios, dice, además de estos partidos que ocupaban el centro de la escena religiosa, había otras sectas y bandos en el judaísmo del siglo I. Ya hemos mencionado a los celotes, los esenios, a quienes muchos autores atribuyen los famosos rollos del Mar Muerto, eran un grupo de ideas puristas que se apartaban de todo contacto con el mundo de los gentiles a fin de mantener su pureza ritual. Según el historiador judío Josefo, estos esenios sostenían, además de las doctrinas tradicionales del judaísmo, ciertas doctrinas secretas que les estaba velado revelar a quienes no eran miembros de su secta. No sé si ahora, actualmente habrá algo parecido a los esenios. ¿Qué dice Pau? Mira que los pentecostales, ellos por lo menos, la forma de cómo son ellos, y yo los conozco, y ellos no usan aretes, ellos no se ponen pantalones, ellos usan falda, no se relacionan, si va a haber un cumpleaños y la gente está celebrando, así sea familia y hay tragos, no, ellos no van porque eso es contaminarse. Y te lo digo por experiencia, porque lo he escuchado de familiares que son así.
y guardan muchas cosas de ese estilo. Yo hasta un día dije, bueno, pero que se vayan por allá a un monte y que se encierren y que se aparten, fue lo que, porque o sea, me molestó como esa actitud de que no vamos a ir a celebrar el 31 con ellos porque ellos allá empiezan a tomar y nosotros no nos vamos a contaminar, así lo dijeron. Y ellos tienen mucho eso, sí. Oh, wow, gracias, Pau. No sabía de eso. Sí sé que los testigos de Jehová tienen también esa costumbre de como que no juntarse con ciertas clases de personas, pero no sabía que los pentecostales también, o sea, eso es, como decía Priscila, si vemos nosotros estamos repitiendo la historia. Y para mucha gente esto podría ser como los primeros cristianos. Eso, ¿no? Entonces, hablan aquí después del monoteísmo y la esperanza escatológica. ¿Qué eran los puntos en común entre los 4 grupos? ¿Qué iba a decir Priscila? Sí, que más allá de señalar a una corriente o a la otra de qué lo hace, yo creo que la invitación es también a revisarnos a nosotros mismos, porque como lo decía yo, nosotros nos podemos ver reflejados en distintas instancias de esto. Pues aquí va a haber muchas personas de muchas corrientes que comparten muchas ideas, pero yo creo que la reflexión es individual y algunas veces nosotros estamos en un punto de nuestra fe en las que podemos sentirnos así, en la que podemos sentirnos que nosotros conocemos más de la Biblia, tenemos un conocimiento más alto, vivimos la experiencia, el Espíritu Santo nos habla todo el tiempo y nos habla a nosotros porque somos los únicos que hemos recibido el don del discernimiento espiritual. Entonces con eso nos creemos con el derecho de no sé, más ungidos, lo que sea, o yo he hablado en lenguas y usted no. Entonces, más que una doctrina, yo lo veo como, sí, repetimos la historia y la invitación es en qué estoy repitiendo yo la historia y contrastar en qué es lo que me enseñó Jesús para que Él me limpie, de esas actitudes. Si estoy siendo violenta y estoy aplastando a los demás, entonces con los celotes, si me estoy creyendo que entonces me tengo que alejar de todo el mundo. Por aquí Ruby en Facebook decía que hay veces que se hacen algunas iglesias, hacen retiros en donde suceden secretos y uno no puede decir nada. Pero a veces uno también tiene como la palabra como un secreto, o sea, como la Biblia es un secreto que me fue revelado a mí. Y tú te escudas en que a la gente no le gusta escuchar nada sobre la fe, te escudas en ese pretexto para no compartirla y para sentirte privilegiado sobre esa información. Yo tengo la información privilegiado y realmente es que, y a mí me ha pasado, realmente es que te da miedo hablar, realmente es que tienes miedo al rechazo, tienes miedo a que te vean feo, entonces uno se pone todo orgulloso que yo tengo la información privilegiada y te estás cayendo a coba. Ok, buen punto. Yo sí me confieso fariseo celote. Yo sí soy bien farisea. A mí me tienen que dar por la jeta todo el tiempo para que, oiga, ¿y usted qué se creyó? Gracias, Caro. ¿En cuál estamos? ¿En qué grupo estamos? Yo soy, o sea, en la escala del judaísmo en Palestina, ¿dónde te ubicas hoy? Fariseo celote. Ay, yo sí le daría por la jeta a todo el mundo. Pero es que yo soy así, ese es mi carácter. Pero bueno, afortunadamente tenemos quien nos lo diga. Pili, ¿tú querías comentar algo? Que estoy de acuerdo con lo que dice Priscila, que nosotros muchas veces caemos en esa religiosidad, que nos creemos únicos, que creemos que nosotros somos los únicos que podemos hacer la obra y realmente estamos convirtiéndonos otra vez en unos religiosos, a veces hasta para el culto. Ceremonias ahí como cuadradas, que todo tiene que ser así cuadriculado, y no nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que vivir el culto, que tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que haga las cosas y no nosotros, no ser como tan cuadriculados, como tan religiosos,
sino de verdad dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En estos días, por las situaciones que han venido pasando en casa, decía, un momentico, yo de pronto es que estoy actuando como a mi manera, cuánto hace que no le pregunto a Dios qué es lo que realmente Él quiere, cuánto hace que no le pregunto a Dios cómo quieres que se haga el culto, no, sino que yo ya sé cómo se hace y así lo hago religiosamente. ¿Cómo quieres que actúe en cierta situación? No, yo ya sé, entonces yo lo hago. Y creo que personalmente es volver otra vez a entender que no se trata de religión, sino de una relación, de un estilo de vida, de una vida de fe. Y en eso nosotros, comprándonos el libro, tenemos que alejarnos de todas esas doctrinas, sectas, religiones y volver otra vez al primer amor que empezamos con. Gracias, Pili. Y como ya son las 7:59 o rayos, yo creo que vale la pena leer el último párrafo antes del judaísmo en la dispersión, que dice, de todos estos grupos, el más apto para sobrevivir después de la destrucción del templo era el de los fariseos. En efecto, esta secta tenía sus raíces en la época del exilio, cuando los judíos no podían acudir al templo a adorar, y por lo tanto su fe se centraba en la ley. Durante los últimos siglos antes del advenimiento de Jesús, el número de los judíos que vivían en tierras lejanas había aumentado constantemente. Tales personas, que no podían visitar el templo sino en raras ocasiones, se vieron obligadas a centrar su fe en la ley más bien que en el templo. En el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén le dio el golpe de gracia al partido de los saduceos. Y por tanto, el judaísmo que el cristianismo ha conocido a través de casi toda su historia, así como el judaísmo que existe en nuestros días, viene de la tradición farisea. Yo creo que esto es especialmente importante hoy, en la nueva realidad que estamos viviendo, donde el templo está siendo cada vez más difícil de visitar. Entonces, ellos desarrollaron su fe o desarrollaron su relación con Dios a través de la ley. Y como estaba diciendo Pili ahorita, nosotros, ¿a través de qué estamos desarrollando nuestra vida? ¿Cuál es nuestro culto? El de ellos era la ley, centraban su fe en la ley más que en el templo. ¿Dónde está actualmente el centro de nuestra fe? Cuando ya cada vez se hace más complejo y más incierto el poder o no visitar el templo. ¿Dónde está el centro de nuestra fe? Yo les dejo esa pregunta como reflexión. Y no sé si alguien quiere comentar algo más, si alguien quiere aportar algo adicional o dejamos hasta aquí. ¿Dejamos hasta aquí entonces? Pues bueno, entonces yo le voy a pedir el favor a Yormari, que nos oramos antes de comenzar. Yorma, ¿tú quieres hacer una oración chiquita para despedir la reunión, porfis? Claro que sí. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidas. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos conoce, que conoce nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, que nos moldee, Señor, con el conocimiento y los aportes en esta reunión. Padre Santo, tú sabes que tenemos nuestro corazón dispuesto para conocer más de nuestra historia, de ti y de tus enseñanzas. Abre nuestra mente y que sea tu sabiduría, Señor, en nosotros para seguir creciendo y avanzando en tu nombre, en este grupo y en todas las personas que nos rodean en el día a día. Permite que todo lo que aprendemos se lleve, Señor, en nuestra vida como ejemplo y como testimonio. Bendice cada uno de estos hogares en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.